destacados profesionales. Cada emisión está diseñada para brindarte información valiosa, perspectivas especializadas y consejos prácticos. Únete a nosotros para explorar juntos un universo de conocimiento y crecimiento personal. Voces donde la experiencia se encuentra con la sabiduría. Bienvenidos a una travesía educativa única. Bienvenidos a Voces Inclusivas, aquí en Radio La Voz de Milagro, con el psicólogo Irving Ordóñez. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos cada día lunes a compartir un poquito más de información, pero también escuchar, aprender y compartir esas experiencias que son importantes dentro del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy hablaremos un tema importante que es la inserción o el proceso de enseñanza, adaptación y preparación para los niños en las unidades educativas. Es importante mencionar que cuando nosotros enviamos a nuestros niños al sector regular de enseñanza, como una unidad educativa, como la escuela, dentro de las primeras áreas, por ejemplo, educación inicial, es importante mencionar también de que compartimos a otras personas a que puedan aplicar un proceso de enseñanza. Regularmente, pues el niño aprende dentro del hogar. Son los primeros años de vida que condicionan y ayudan y fortalecen también a que ellos puedan prepararse también para esta enseñanza formal, ¿no? Hablaremos hoy a qué cosa adicional puede hacerse con ellos para que puedan estar mejor preparados para iniciar ese proceso. Bien, y también para las personas que nos acompañan saben que parte de este programa habla acerca de la inclusión y también hablamos muchísimo acerca de las necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad. Por ejemplo, trataremos un poco acerca del autismo, cómo ayudamos a que ellos en los primeros años de vida puedan fortalecer habilidades y de hecho desarrollar habilidades para que puedan aprender. En ocasiones escuchamos mucho de que el aprendizaje pues es diferente en cada persona y es cierto. La forma de aprender pues puede ser visual, es decir, de hecho en la actualidad muchos niños son visuales y también auditivos. Las personas que nos escuchan y tal vez pasan de los 18 años saben que el proceso de enseñanza ha sido transformadora durante este tiempo y tal vez en la universidad como tal, un sistema superior de enseñanza, pues ahora se maneja muchísimo pues la parte tecnológica, la parte de plataformas, bien, lo que antes no ocurría con gran intensidad, tal vez con esa magnitud en la que pues tenemos ahora. Por ejemplo, la enseñanza ahora es bastante visual, las maestrías, los diplomados, los cursos y muchas ocasiones también la enseñanza de un tercer nivel, ¿no? Como una licenciatura, una ingeniería. Muchas de ellas también se enseñan ahora de manera virtual. Bien, pero para llegar a ese punto debemos haber adquirido habilidades y herramientas que nos permitan poder llegar a ese punto, como lo mencionaba, ¿no? Entonces, cuando estamos compartiendo con los niños, también le permitimos y enseñamos a hacer uso de la tecnología, ¿no? Porque en algún momento ellos van a tener que usarla. Y de hecho, mucho del proceso de enseñanza actual está muy entrelazado con la tecnología. El sistema de investigación, por ejemplo, que las unidades educativas pues envían a realizar, ya no es por medio de la biblioteca, ya no es por medio del diccionario físico, ¿verdad? Mucho es también de la biblioteca virtual, de Google, de buscadores, en las que yo permita aprender. Bien, pero ¿cómo hacemos un equilibrio dentro de ese proceso, no? Porque pues vemos que hay muchos niños que están usando la tecnología, pero tal vez como padres permitimos que, de hecho somos muy permisivos y también permitimos que ellos usen el tiempo que ellos deseen y en ocasiones también que consuman el contenido que ellos deseen, ¿no? Entonces, no solo el tiempo en el que ven estas o usan esas pantallas, sino el contenido que utilizan. Imaginémonos que tengo a un niño de tal vez unos 3, 4 años y podemos decir que solamente ve 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde y 30 minutos por la noche. Bien,
En ocasiones he recibido pacientes donde me han mencionado eso y también mencionan, después de hacerles la pregunta, ¿qué contenido es el que ven? Pues me dicen, bueno, como terminaron las tareas o como terminaron de llegar de la escuela, pues ellos tienen libre 30 minutos para ver un contenido que deseen. ¿Ok? Y es ahí donde tenemos cierto problema, porque tal vez el contenido que están consumiendo no es adecuado. Y cuando hacemos una exploración un poco más intensa, vemos que hay niños que están teniendo conductas disruptivas, tal vez desafíos emocionales, eh, tal vez hay niños que golpean a otros niños en escuela, tal vez hay niños que están usando palabras o palabrotas, o como se los mencionan ocasionalmente, pues malas palabras, insultos, ¿no? Entonces, llegando al porqué, muchas veces por medio de la tecnología. Bien, ¿qué hacemos con el proceso de enseñanza hacia los niños? Es utilizar en los primeros años de vida, pues, eh, el ejemplo, ¿no? Y mediante el ejemplo me refiero a ejemplificar, pero también a que ellos puedan aprender por imitación. Y parte de eso es por medio de los juegos. Los juegos es una buena forma para poder compartir ciertas estrategias o habilidades, ¿no? Cuando nosotros ayudamos que el juego sea un juego de compartir, de comprender, de buscar nuevas formas, pero también de acatar órdenes, de escuchar una voz de guía, también permitimos que ellos puedan poco a poco saber de que hay alguien que va a direccionar ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos saben que cualquier juego dentro de casa puede estar direccionado por alguien que tiene un propósito el juego, que no jugamos con todas las cosas a la vez, de que hay un orden, de que también hay una meta, de que hay que esperar turnos, ¿sí? Ellos van aplicando eso tal vez en otro contexto. Por ejemplo, cuando se le da una orden para que ellos puedan recoger su plato de la mesa o para que ellos puedan colocar sus zapatos en su lugar, ¿sí? Iniciamos con este proceso de enseñanza del hogar en los primeros años. A veces pensamos que no podemos darle ciertas instrucciones o responsabilidades a niños muy pequeños, pero sí, ¿verdad? Obviamente no vamos a pedir a ellos que puedan lavar los platos del almuerzo, por ejemplo, de la familia, pero probablemente su plato plástico y su vaso plástico lo pueda llevar hasta la cocina, ¿no? Entonces iniciamos con responsabilidades acorde a su edad, pero empezamos a dar responsabilidades. ¿Qué ocurre eso? Preparamos a ellos también a que puedan escuchar órdenes, de que sepan de que hay una autoridad dentro del aula, de que también debemos hacer ciertas cosas para obtener otras. Por ejemplo, necesitamos primero tener tiempo para poder hacer actividades tal vez de aprendizaje y que en algún momento va a llegar un tiempo para poder comer, por ejemplo, o también para poder jugar. Entonces, enseñamos dentro de ese proceso del hogar, aplicado también en la escuela, ¿no? Entonces, esta parte importantísima es que nosotros ayudamos en el proceso del hogar y después de eso, pues el refuerzo viene también en el aula, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ayudando antes de involucrarlos dentro de un sistema regular de enseñanza, pues en la unidad educativa, de alguna manera, no quiero llamarlo más fácil, pero se vuelve más oportuno poder compartir una nueva enseñanza, ¿no? Entonces, cuando los niños tienen estas habilidades de que escuchan órdenes, de que comprenden de que hay una autoridad dentro del aula, de que hay una rutina, que necesitamos estar en un lugar por cierto tiempo, de que vamos a hacer una actividad en ocasiones individuales y en ocasiones grupales, ¿sí? Que también no siempre puedo ser yo quien responda, no siempre soy yo el que necesito hacer esta cierta actividad, sino que necesito esperar turnos, que necesito también tomar un tiempo para pensar antes de actuar, de que necesito regular tal vez toda mi actividad a la instrucción que se me da, ¿verdad? Eso también se va aplicando dentro de la institución. Y es importante eso, ¿no? Ocasionalmente pensamos de que el proceso formativo debe ser cuando ya están en clases, ¿no? Cuando ya ellos están en la escuela, los que están en la unidad educativa.
Pero esto, de alguna manera, es incierto. Cuando ellos se encuentran en una unidad educativa, pues el aprendizaje se vuelve formal. Es decir, los docentes tienen una planificación anual del contenido que necesitan compartir a los menores. Y es cierto, eso se vuelve de manera formal, ¿sí? Con contenidos concretos, por ejemplo. Pero ese no es el aprendizaje inicial. Como lo mencioné en la apertura del programa, pues nosotros tenemos ese aprendizaje en los primeros años de vida, ¿sí? Mucho antes de llegar a una unidad educativa, antes de ese aprendizaje formal. Y como lo mencionaba, pues también se inicia por imitación. Para las personas que nos están escuchando y se van conectando a este live, y también para las personas que nos escuchan por medio de la radio, pues estamos aprendiendo un poquito y escuchando acerca de este proceso preformativo, lo quisiera llamar, o tal vez de preparación para la unidad educativa o ese aprendizaje formal, ¿verdad? Y sí, en ocasiones he escuchado también personas que nos quejamos un poquito, ¿no? La deficiencia que hay tal vez en el sistema educativo, ¿ok? Y en ocasiones hemos hablado ya en estos programas acerca de la importancia que tiene también, pues, esta parte tripartita, ¿no? De hecho, el aprendizaje de casa no termina cuando empieza el aprendizaje formal o la enseñanza formal, sino que continúa. Entonces tenemos en nuestros primeros años en la institución educativa donde pensamos que muchas de las tareas que se envían terminan siendo para los padres. ¿Okay? En ocasiones hemos pensado eso, ¿no? Y de hecho, en parte es cierto y en parte no. Es decir, quien debe de aprender a realizar las cosas termina siendo pues el menor, pero quien tiene que ayudar en el proceso formativo sigue siendo los padres o los cuidadores. Porque es ahí donde nosotros reforzamos el aprendizaje que se enseña dentro de la escuela, dentro del inicial, ¿verdad? Y entonces ellos van adquiriendo o van fortaleciendo esa enseñanza que se está impartiendo dentro de un aula de clases, bien, dentro de casa. Y no solamente es el proceso del aprendizaje, sino también del espacio. Por ejemplo, y quisiera preguntarles, ¿no? Y tal vez pueden entenderlo en su mente. Tal vez al tener mis hijos o mi hijo o mi hija en casa, yo tengo un espacio adecuado para poder permitir que ellos puedan estudiar. Y a veces pensamos que debe ser todo un salón o tal vez una habitación que debe estar con todas las condiciones para poder tener este lugar de tareas, como por ejemplo una computadora, impresora, todo un escritorio, muchos materiales de oficina, pero no es cierto, ¿no? Necesitamos tener sí un espacio donde el menor sepa que puede diferenciar entre el lugar de comer, por ejemplo, entre el lugar donde veo televisión y el lugar de aprendizaje o enseñanza, ¿no? El lugar de estudio. Y necesito tal vez una mesa pequeña, de esas plásticas, por ejemplo, de madera, pero pequeña, donde yo pueda tener tranquilamente mi material de trabajo, en esos cuadernos, ¿verdad? Donde pueda tener también mis materiales como lápices, como esferos, como lápices de colores, crayones, lo que yo necesito. Y tal vez algunos cuadernos que voy a ocupar o libros que voy a ocupar durante el día a día, ¿no? Entonces, ese aprendizaje, que tal vez no lo digo siempre, ¿sí? También se vuelve un aprendizaje por experiencia, ¿no? Es algo tan repetitivo que el menor va a saber que este es el lugar donde yo necesito ir cada vez que tengo que ir a estudiar, ¿ok? Y puedo quitar esos distractores, como son las pantallas. Este lugar debe ser un espacio libre para que podamos aprender. Un espacio libre para que yo pueda tener nuevas ideas, para que pueda tener ese proceso de atención, de concentración, de expandirme a la memorización y así pueda ayudar a que él pueda seguir fortaleciéndose. Muy bien.
Y a las personas que nos están escuchando, las personas que están viendo, quiero que puedan escuchar también la voz de la máster Yomaira, quien nos visita hoy y nos permite que nosotros podamos aprender un poco más acerca de ese proceso de adaptación. Bien, voy a leer un poquito acerca de su información, un poco acerca de su currículum, pero mientras tanto puede seguir presentándose, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí la verdad es un honor poder compartir con ustedes hoy en Voces Inclusivas. Soy Yomaira Esparza, soy máster en psicopedagogía. Bueno, inicialmente empecé siendo licenciada en Administración de Empresas y justamente pues por eso mi enfoque empezó como administradora de un espacio de cuidados infantiles. Y pues poco a poco fui alineándome al cuidado o al enfoque, a la atención a niños con diagnósticos de neurodiversidad, específicamente autismo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Espero poder aportar para ti y todos tus oyentes. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer recibirte. Gracias por darte ese tiempo. Yo sé que es bastante ocupado, hay tantas cosas que hacer. Sé que diriges un centro también, tienes ahí niños, tienes al cuidado de algunas personas responsables también de ese aprendizaje, esa enseñanza. Así que te agradezco por darte este tiempo y compartir con nosotros esta tarde algunas de las estrategias que podemos utilizar para nuestros niños. Con todo el gusto, la verdad. Y gracias por este espacio también. Nosotros lo que hacemos en The Team Marine es preparar a los niños para su llegada a la escolaridad regular, o sea, a la escuela, ¿no? Lo que conocemos como escuela. Como a lo largo del tiempo ha ido cambiando de nombre, ¿no? Antes era el kinder, después preparatorio y ahora en cambio se conoce como educación inicial. Entonces lo que nosotros hacemos es como estimular esta parte de la educación inicial en niños neurodivergentes como niños sin ningún tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una simulación total de lo que es el contexto escolar para que cuando ellos lleguen ya a su escuelita, pues ellos estén bastante habituados con lo que es toda una rutina de escolaridad, desde llegar, poner su mochila en el lugar que corresponde, tomar asiento, seguir las disposiciones, esperar turnos. Entonces es mucho más fácil el proceso de adaptación cuando ya llegan a un primero de básica. Qué importante saber, algo que mencionábamos durante esta parte introductoria, el proceso de enseñanza antes del sistema regular de aprendizaje, ¿no? Porque en ocasiones llevamos a nuestro niño y bueno, veamos qué es lo que va a suceder, ¿no? Así es, claro, sí. Y difícil. Sí. Justamente yo soy muy creyente de que en educación y sobre todo en la intervención de niños con diagnósticos no se puede improvisar. No, yo respeto, ¿no? Lo que comparta cada colega. Sin embargo, para mí sí es fundamental que exista una planificación de intervención, una planificación de objetivos a corto, mediano y largo plazo, para que pues podamos saber hacia dónde queremos llegar, cuáles son las rutas que debemos de tomar, qué es lo que necesitamos fortalecer, para de esa manera nosotros poder intervenir al niño de manera eficaz y ver los resultados que esperamos o modificar la intervención si no estamos alcanzando los resultados que esperamos. Importante pensar que tenemos el tiempo, tal vez, para iniciar un proceso incluso terapéutico, ¿no? Claro. Tenemos la oportunidad y es acerca de esa intervención temprana. Así a veces pensamos que, bueno, tal vez mi niño va a aprender eso ya cuando esté en la escuela, pero ahí estamos retrasando ciertos procesos, ¿no? Sí, o sea, en realidad lo que pasa es que ese sobre todo todavía es un mito, o sea, hay muchos mitos en realidad sobre el tema de la intervención temprana, ¿no? Antes se creía mucho que mientras más grandecito esté el niño, pues mejor para él, que hay que dejarlo de manera libre, ¿no? Pero la realidad es que hoy por hoy las mamás, las mujeres, participamos mucho más en
en la sociedad, sea laborando, sea en entrevistas, pero tenemos una participación mucho más significativa en la sociedad, lo que no nos permite estar en el proceso de desarrollo de nuestros niños como de pronto se manejaba hace muchísimos años atrás. Entonces, cuando una mamá está con su niño, de forma natural, se está manteniendo siempre estimulando al niño. Que si le estoy hablando, que mi amorcito, que chiquito, que le cojo, mira los cachetitos, y estamos estimulando diversas áreas mientras creamos esa interacción. Caso contrario a lo que se ve hoy en día, que es como lo común, que los niños quedan siempre con algún cuidador, entonces el cuidador no siempre es solo específico para el niño, sino que también comparte otras tareas del hogar. No es lo mismo que una mamá comparta las tareas del hogar y la maternidad, porque sabe que las dos son prioridad, a diferencia de un cuidador del niño y que también tiene que cocinar. Entonces ahí hay un desnivel, un desbalance. También el acceso a la tecnología, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros veíamos hace muchísimos años atrás a lo que hoy por hoy nos ofrece la tecnología, que son high definitions, 4K, ya no sé si estarán más arriba, la verdad, pero el movimiento de los muñecos, entonces no es lo mismo que nosotros cuando llegábamos de pronto de la escuela, era 1 de la tarde, sabíamos que daba, qué sé yo, los picapiedras, era un movimiento lento, teníamos que terminar de comer para poder ir a ver, si no, no veíamos. Hoy por hoy está el celular siempre disponible, están siempre las imágenes en movimiento, de hecho se puede incluso dejar a un lado el tema de la tolerancia y paciencia, porque los niños saben scrollear desde que son muy chiquititos. Te puedo hablar de un niño que empieza a hacer eso, no sé, desde los 10 meses, 12 meses, tú ya ves a un niño desbloqueando un celular, scrolleando. Entonces, todo eso, de una u otra forma, hace que el desarrollo temprano se vea interrumpido por estímulos exteriores que no son parte de su desarrollo. O una sobreestimulación, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, lo ideal es que cuando nosotros hablamos de intervención temprana, lo ideal es que, gracias a Dios, aquí en Milagro existen varios centros, ¿no?, que atienden a niños muy pequeñitos, desde muy pequeñitos. Entonces, esta intervención temprana permite que estos niños que tengan el acceso a trabajos manuales, a estimulación sensorial, a estimulación social, que compartan con más niñitos, que hagan un proceso de adaptación previo hacia la escuelita, o que hagan el proceso de desapego con su mamita porque ella se va a trabajar. Entonces, se trabaja varias áreas que ayuden a fortalecer el desarrollo del niño, y hoy por hoy se puede evidenciar la diferencia de un niño que ha recibido estimulación versus el que no, el que llegó a primero de básica, no, siempre estuvo en la casa, estuvo con la niñera, ve televisión, sí, ve televisión bastante, no sé, todavía usa pañal, a pesar de que somos muy respetuosos con el tema del pañal, pero el cerebro, pues, tal vez hace un poquito más despacio lo que debería estar haciendo en su proceso regular, porque le prestamos atención a otros espacios, ¿no? Entonces sí se nota la diferencia. Ahora, por supuesto que también hay casos de niños que no han recibido ningún tipo de estimulación o intervención temprana y llegan desde casa, pero de pronto está una cuidadora que es súper dinámica con el niño, o una mamá que está en casa, o un tío, pero que siempre está como en el dinamismo, en la interacción, enseñándole. Entonces, eso también es una intervención temprana. No subestimamos al niño diciéndoles que no puede porque es muy chiquito, más grande va a aprender. Para nada, sino siempre desde pequeños son esponjitas, y literalmente, biológicamente son esponjitas, porque el cerebro, la parte frontal, empieza como a absorber todo lo que pasa, y entre más estímulo tiene de aprendizaje, pues mejores resultados vamos a tener. Yendo un poquito más a la parte de diversidad y la neurodiversidad en este caso, que siempre hablamos, mencionamos un poquito a cómo ayudamos a ellos a que se preparen para ese aprendizaje formal. Y hablamos formal cuando hablamos de una institución regular, ¿no? Y tal vez la forma de enseñanza puede ser muy diversa, ¿no? Y está bien, pero tal vez en casa, ¿sí?, como madre, como cuidadora, ¿qué cosas tal vez son importantes que podamos tener presente para ayudar a desarrollar habilidades que puedan ser necesarias para ese próximo aprendizaje formativo, ¿no? Ok, bueno, primero que nada, que sí recalcar que la familia juega un rol fundamental en niños con o sin diagnóstico.
¿ya? Siempre el hogar va a ser el primer espacio de formación del niño. Siempre va a ser el primer espacio, porque ahí es donde empieza la estructura, donde se genera el primer impacto de desarrollo del niño, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros hagamos en el contexto familiar, no solo la mamá, va a reflejarse en el niño. Por eso nosotros cuando atendemos bebés pequeños, o sea, niños entre 1 año y medio y 4 años, y vemos ciertas respuestas, sabemos que algo está pasando en casa. Entonces la mamá dice, no, pero en casa no es así, no, pero en la casa no. Entonces nosotros sabemos que ahí hay algo, hay una debilidad que se está marcando y que el niño está mostrando a través de su comportamiento. Pero, y por supuesto, el desenvolvimiento en el contexto familiar va a tener un impacto directo a la parte escolar también, ¿ya? Entonces, lo que les puedo recomendar, como que en casa siempre mantener las rutinas estables, horas de acostarse, horas de comer, tiempo de acceso a algún aparato digital si es que lo tienen, también tiempo de calidad con la familia. Puedo también recomendar que se fomenten los hábitos de autonomía, que al niño, pues como decía yo antes, no lo subestimemos, le enseñemos a poner sus cositas en el puesto, le enseñemos las cosas por el nombre, y siempre estemos como estirándonos un poquito más para ver qué más puede hacer. Siempre también establecer normas claras, de manera amorosa, poner los límites, pero con mucho amor también, para que pues el niño tenga una buena respuesta a eso, y también su comunicación sea con mucho respeto y con mucho amor desde lo que aprende en la dinámica de la casa. Creería también que si hay la posibilidad, crear espacios de juegos, crear espacios de lectura, de construcción, algo que nosotros podamos ver que al niño le permita ayudar a construir su dinámica en el desarrollo, ¿no? Porque claro, nosotros de pronto salíamos antes al patio, encontrábamos tierra, piedras, vasos y teníamos el juego, ¿no? Pero hoy por hoy ya los niños no tienen eso. Entonces sí es importante que también tengamos por ahí un par de cuentos, un par de títeres, que de pronto busquemos cómo hacerlo participar con las texturas de la cocina, con cosas del hogar, ¿no? Para que también pues vaya estimulándose de manera natural y orgánica. Bien, qué excelente, qué buenas recomendaciones podemos compartir a ellos, y las personas que nos escuchan hoy, pues implementarlas. Son cosas que tenemos en casa, y algunas de ellas mencionado pues a Máster, que podemos realizarlas incluso con material que tenemos dentro de nuestro hogar. Así es. Y gracias a las personas que nos han acompañado hoy en esta transmisión, realmente agradecemos poder estar escuchando estas importantes recomendaciones que podemos utilizar de nuestros niños pequeños. Y no tal vez porque ya mi hijo creció no lo podemos hacer, sino también lo podemos hacer durante todo ese proceso pues de niñez. Así es. Eso ayuda a desarrollar también habilidades para el contexto escolar, pero también para el contexto pues de colegio o nivel avanzado, pues, ¿no? Tal vez alguna recomendación final, pues, Máster, para poder terminar ese evento, ese programa. Sí, bueno, en realidad pues para las familias que están empezando esta transición de los niños que están pasando de la educación inicial a la educación regular, pues siempre decirles que confíen en sus niños, que también les puedan expresar la confianza, la seguridad de poderlos dejar en un entorno nuevo, con las personas con las que han confiado para su inicio de proceso escolar, y que los acompañen con mucho amor siempre en este nuevo proceso, que les brinden seguridad y que no duden en buscar apoyo profesional si ustedes sienten que se les está prendiendo una alarma, ¿no? Como que estoy viendo algo que no sé, como que me parece raro, no sé. No se queden como con esa duda, sino que busquen apoyo de algún especialista, conversenlo, investiguenlo. Tenemos tanto acceso a información hoy por hoy que podemos empezar a indagar. Y sobre todo en casos con diagnóstico, que es como que lo que pasa hoy mucho aquí sobre todo, si ya nosotros vemos que hay algo que nos está alertando, buscar la ayuda a tiempo, pues cambia muchísimo, se puede mover muchísimo la sintomatología de un diagnóstico. ¿Sabes? Muy bien, muchísimas gracias, Máster, por darnos estas recomendaciones y abrir un poquito el panorama y la posibilidad a que podamos buscar ayuda desde temprano, ¿verdad? Pues marca algo importantísimo dentro del desarrollo del menor si hacemos esto desde temprana edad. Y tal vez quienes no han logrado hacerlo desde temprana edad, todavía podemos hacerlo siempre yendo a un especialista para que pueda brindar apoyo y dirección. Gracias a todas las personas que nos sintonizaron hoy. Les invitamos a que cada lunes puedan seguir escuchando a Voces Inclusivas aquí en Radio La Voz de Milagro. Muchas gracias. Muchas gracias. Desde el corazón.